Mi esposa pidió el divorcio porque a sus amigas les gusta estar con hombres ricos y ella quiere experimentar esa vida. En una tranquila mañana de primavera, el aire estaba impregnado de una sensación de cambio. Yo, un hombre de 44 años, nunca imaginé que ese día cambiaría mi vida para siempre. Emma, mi esposa de 12 años, llegó a casa con una noticia que me dejó helado. Había conseguido un trabajo en otra ciudad, un trabajo muy bien pagado. Pero lo que realmente dolía no era solo el trabajo, sino la forma en que me lo dijo, como si yo no importara en sus planes. Recuerdo que miré a nuestros gemelos de 8 años, jugando en el jardín, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Emma me dijo que se sentía atrapada, que necesitaba cambiar de aires, que deseaba experimentar una vida diferente. Su voz resonaba con un eco de insatisfacción que me preocupaba profundamente. ¿Por qué no pensó en nosotros? ¿Por qué no me habló antes de tomar esa decisión? Con el corazón pesado, traté de explicarle mis sentimientos. Mi padre, a quien amaba profundamente, había sido diagnosticado con leucemia. Para mí, estar cerca de él era vital, no solo por su salud, sino también por el apoyo que necesitaba mi madre. Emma escuchó, pero en su rostro vi solo indiferencia. «No puedo dejar pasar oportunidades solo porque tú lo sientes así», dijo con frialdad. Fue un golpe duro. La discusión se tornó amarga y, tras un intercambio de palabras hirientes, ella se fue a la casa de sus padres, dejándome solo con mis pensamientos y los gritos de nuestros hijos que aún no entendían lo que sucedía. Pasaron los días y la ausencia de Emma se hacía cada vez más pesada, como una sombra oscura en nuestra casa. Cuando finalmente regresó, lo hizo con una sonrisa, como si nada hubiera pasado, pero en su mirada había algo que no podía ignorar. Era como si una parte de ella se hubiera perdido en el camino. Fue en ese momento que propuso que yo la acompañara en su nueva vida. Pero, ¿cómo podía dejar a mi padre y a mi madre en un momento tan delicado? Las semanas se convirtieron en meses y, a pesar de nuestros intentos de mantener la relación, la distancia y la falta de comunicación nos separaban más. Emma comenzó a viajar cada 2 semanas, pero nuestras charlas se volvieron frías y distantes. Era como si estuviéramos 2 extraños en una misma casa. Finalmente, el día llegó. Emma regresó un fin de semana con una noticia devastadora. Quería el divorcio. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No podía creer que nuestra vida juntos, nuestros sueños y esperanzas se desvanecieran tan rápido. Pero había algo más que me inquietaba. Había rumores de que Emma estaba acercándose a una amiga de la escuela secundaria, una mujer que siempre había considerado una mala influencia. ¿Qué haría ahora? El futuro parecía sombrío, y los ecos de nuestros hijos llenaban el silencio de la casa vacía. La batalla por mantener a nuestra familia unida apenas comenzaba. ¿Y si esa amiga estaba influyendo en su decisión de dejarme? Eso me dejó pensando, una pregunta que resonaría en mi mente mientras me preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Los días pasaron, y con cada amanecer, la realidad de la separación se sentía más abrumadora. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora era un eco de tristeza. Los gemelos, con su inocencia, notaban el cambio en el ambiente, pero no sabían cómo ponerle nombre. «Papá, ¿por qué mamá no viene a casa?», preguntaban con miradas de expectativa que partían mi corazón. En medio de esta tormenta, comenzaron a surgir rumores sobre Emma y su antigua amiga de la escuela secundaria, Melissa. A pesar de que siempre había sido cauteloso con esta amistad, nunca imaginé que llegaría a ser una fuente de problemas. Melissa, con su encanto y carisma, siempre había sido el tipo de persona que buscaba atención, especialmente de hombres con dinero, y ahora parecía que había puesto su mira en Emma. Una noche, mientras recogía los juguetes de los niños, encontré un mensaje de texto en el teléfono de Emma. Era de Melissa, invitándola a una fiesta. En el mensaje, Melissa la animaba a disfrutar la vida y a no dejarse atrapar por los deberes de ser madre. Mi corazón se hundió. Era esta la voz que estaba influyendo en mi esposa. Sentí que una sombra oscura se cernía sobre nuestra familia. Decidí confrontar a Emma sobre lo que había descubierto. La encontré en la cocina, preparando la cena. «¿Qué tan cerca estás de Melissa?», le pregunté, intentando mantener la calma. Su expresión cambió. El brillo en sus ojos se apagó. «Es solo una amiga, no hay nada más», respondió, pero su tono no convenció a nadie. Las discusiones se volvieron más frecuentes. A cada paso que daba para acercarme a ella, encontraba más resistencia. Emma parecía decidida a vivir una vida que yo no podía comprender.
En una de nuestras discusiones más acaloradas, me confesó que no sabía si realmente me amaba como antes. Esa frase resonó en mi mente como un eco aterrador. ¿Cómo podía dudar de algo tan fundamental en nuestra vida juntos? A medida que las semanas avanzaban, Emma comenzó a perder el interés en las visitas a casa. Sus viajes se convirtieron en escapadas y cada vez que regresaba, traía consigo historias de nuevas experiencias, nuevas personas y, por supuesto, a Melissa. Me encontraba cada vez más frustrado, pero al mismo tiempo me sentía impotente. No podía obligarla a regresar a la vida que habíamos construido. Un día, decidí que era hora de actuar. No podía dejar que Melissa fuera la razón por la que perdiera a Emma. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza, tomé la decisión de enfrentar a Melissa. Quería entender qué tipo de influencia estaba teniendo sobre mi esposa y tal vez encontrar una manera de reconectar con Emma. Esa noche, mientras los niños dormían, me dirigí a la casa de Melissa. El aire estaba pesado con la anticipación de lo que podría suceder. Al llegar, el sonido de risas y música llegaba desde el interior. Con cada paso que daba hacia la puerta, mi corazón latía más rápido. Estaba a punto de entrar en un mundo que parecía destinado a separarme de la mujer que amaba. ¿Qué pasaría si Melissa no fuera solo una amiga, sino algo más? Esa pregunta resonaba en mi mente mientras me preparaba para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. Con el corazón palpitante, me encontré frente a la puerta de la casa de Melissa. Cada sonido que provenía del interior resonaba como un tambor en mi pecho. Era una noche clara, pero en mi mente, las nubes oscuras de la incertidumbre cubrían todo. Sabía que debía entrar, que necesitaba enfrentar a la mujer que podría estar destruyendo mi familia. Al abrir la puerta, el ambiente se llenó de risas y música. Melissa, con su característica sonrisa deslumbrante, estaba rodeada de amigos. Al verme, su expresión cambió, pero rápidamente se recompuso. «Hola, no sabía que vendrías», dijo con una alegría que me pareció fingida. «¿Podemos hablar a solas?», le pedí, intentando no dejar que mi voz temblara. Melissa me miró, pero asintió, conduciéndome a una habitación más alejada del bullicio. Una vez dentro, cerré la puerta y la miré a los ojos. «Necesito saber qué influencia estás teniendo sobre Emma. Ella ha cambiado, y creo que tú tienes algo que ver con eso», le dije, mi voz llena de determinación. Melissa soltó una risa suave, casi burlona. «Emma es una mujer adulta. No soy responsable de sus decisiones. Solo le he mostrado lo que la vida puede ofrecerle fuera de sus responsabilidades de madre y esposa», respondió, cruzando los brazos como si defendiera su territorio. Mis manos se apretaron en puños. «Pero eso no justifica que la empujes hacia un camino que podría destruir su familia. Ella es una madre, y nuestros hijos necesitan a sus dos padres», insistí, intentando apelar a cualquier vestigio de humanidad que pudiera haber en ella. Su expresión se tornó seria. «No estoy aquí para ser su niñera, ni la tuya. Emma es libre de hacer lo que quiera. Si ella elige dejarte, es decisión de ella. ¿O acaso piensas que puedes controlarla?», dijo, su voz desprovista de compasión. La rabia burbujeó dentro de mí. «No se trata de control, se trata de amor, y de lo que es mejor para nuestra familia. Ella está confundida, y tú lo sabes. Solo la estás usando para llenar un vacío en tu propia vida», respondí, sintiendo que cada palabra que decía era como un clavo en el ataúd de nuestra relación. La conversación se volvió más tensa, y en ese momento comprendí que Melissa no era solo una amiga. Era un obstáculo en el camino hacia la salvación de mi matrimonio. Pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir atacándola. Era momento de hablar con Emma directamente, sin intermediarios. Esa noche, después de salir de la casa de Melissa, decidí que tenía que regresar a casa y enfrentar a Emma. No podía permitir que el resentimiento y la confusión siguieran creciendo entre nosotros. Necesitaba demostrarle que la amaba y que estaba dispuesto a luchar por nuestra familia. Al llegar a casa, la vi sentada en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. Era el momento que había estado esperando. «Emma, tenemos que hablar. No puedo perderte sin luchar», le dije, sintiendo que las palabras salían de lo más profundo de mi ser. Pero, ¿sería suficiente para abrir su corazón una vez más? ¿O ya era demasiado tarde? Esa pregunta me atormentaba mientras me preparaba para la conversación más importante de nuestras vidas. La tensión en el aire era palpable cuando me senté frente a Emma. Su mirada era fría, y el silencio entre nosotros se sentía como una barrera inquebrantable. Era el momento que había estado esperando, pero al mismo tiempo
Temía lo que pudiera suceder. Con el corazón en la garganta, respiré hondo y comencé a hablar. Emma, necesito que escuches lo que tengo que decir. No quiero perderte. Amo a nuestra familia y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione, le dije, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo monumental. Ella me miró y por un momento vi un destello de la mujer que amaba, pero rápidamente se desvaneció. No sé si eso es suficiente, ¿sabes? He estado sintiéndome atrapada y después de conocer a Melissa, he comenzado a cuestionar todo lo que he hecho hasta ahora, respondió, su voz temblando con la emoción contenida. La mención de Melissa me cortó el aliento. ¿Por qué su opinión importa tanto? Ella no es parte de nuestra familia. Lo que importa es lo que hemos construido juntos. No dejes que alguien más interfiera en nuestro amor, le supliqué, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. ¿Y qué pasa si lo que hemos construido ya no es suficiente para mí? Siempre he sido la que ha dejado de lado sus sueños. Necesito experimentar la vida y quizás eso signifique alejarme de ti, admitió, y esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Cada una de sus frases se sentía como una traición, una decisión dolorosa que nunca había imaginado que tendría que enfrentar. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y en ese momento, el dolor se hizo palpable entre nosotros. Emma, no quiero que te vayas. Te necesito aquí, con nosotros, con los niños. Ellos te necesitan y yo te necesito, le dije, tratando de mostrarle la profundidad de mi amor y de la vida que habíamos construido. Pero Emma parecía perdida, atrapada en un dilema que yo no podía comprender. No puedo prometerte que me quedaré solo porque lo necesites. Necesito encontrarme a mí misma, respondió, y en su voz sentí una mezcla de tristeza y resolución. Fue un momento devastador y, aunque la amaba profundamente, entendí que estaba lidiando con sus propios demonios. Pero antes de que pudiera decir algo más, Emma se levantó y se dirigió a la puerta. «Voy a salir a tomar aire», murmuró, y antes de que pudiera reaccionar, ella ya había desaparecido de la habitación. Mientras la oscuridad de la noche caía sobre la casa, me quedé sentado allí, sintiendo que la vida se desvanecía a mi alrededor. Los gritos de nuestros hijos resonaban desde sus habitaciones, pero incluso ellos parecían lejanos en ese momento de profunda tristeza. Me quedé allí, contemplando las sombras de las decisiones que habíamos tomado. ¿Había alguna esperanza para nosotros? ¿O estábamos destinados a separarnos para siempre? De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de Emma, y mi corazón se detuvo por un instante. Necesitamos hablar de algo importante. Estaré de vuelta pronto. Esas palabras, tan simples, llevaban un peso abrumador. ¿Qué podría ser tan importante que requiriera una conversación urgente? Esa pregunta me atormentaba mientras esperaba la llegada de la tormenta que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La noche se estiró como un chicle. Cada minuto se sentía como una eternidad mientras esperaba el regreso de Emma. Mis pensamientos estaban en un torbellino, llenos de dudas y preguntas. La vida que habíamos construido juntos se desmoronaba ante mis ojos y me sentía impotente para detenerlo. Cuando finalmente escuché el sonido de la puerta al abrirse, mi corazón dio un vuelco. Emma entró con una expresión que no podía descifrar. Sus ojos estaban rojos y cansados, como si hubiera llorado durante horas. No era la bienvenida que había imaginado. Era como si una nube de incertidumbre la envolviera. «Hola», murmuró, y en su voz había una mezcla de tristeza y determinación. «Necesitamos hablar de algo más que solo nosotros. Es sobre nuestros hijos». Mi corazón se hundió. ¿Qué podía ser tan serio? ¿Qué pasa? ¿Están bien los niños?, pregunté, la preocupación apoderándose de mí. Emma se sentó en el sofá, y su silencio me llenó de inquietud. «Están bien, pero...», comenzó, y su voz se rompió. «Pero creo que están sintiendo la tensión entre nosotros más de lo que pensamos. No quiero que crezcan en un ambiente así. Merecen ser felices». Mis pensamientos se desbordaron. ¿Y tú crees que separarnos les hará felices? ¿Que tener a su madre lejos será lo mejor para ellos?, le pregunté, sintiendo la ira y la desesperación entrelazarse en mi pecho. No lo sé, pero tampoco puedo seguir sintiéndome atrapada. No quiero que los niños me vean infeliz. Eso es lo que realmente me está matando, dijo, y por un instante pude ver la lucha interna que estaba enfrentando. Ella no solo estaba luchando por su felicidad, sino también por la de nuestros hijos. Los recuerdos de días felices con nuestra familia vinieron a mi mente. Las risas en la mesa, los juegos en el parque,
los abrazos cálidos, todo eso se estaba desvaneciendo. Emma, podemos trabajar en esto juntos. No tengo todas las respuestas, pero quiero que lo intentemos. No me rindas, le supliqué, mi voz llena de emoción. Ella cerró los ojos y suspiró. He estado hablando con Melissa sobre mis sentimientos y mis deseos. Ella dice que debería seguir adelante, que no puedo dejar que la vida me pase por encima solo porque tengo hijos. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Melissa seguía siendo una influencia negativa, y eso me llenaba de rabia. No puedes dejar que alguien más decida por ti. Te conozco, y sé que esto no es lo que realmente quieres. Tienes que pensar en lo que realmente valoras, respondí, intentando apelar a la razón que aún quedaba en ella. Emma se giró hacia mí, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. Tal vez no estoy lista para tomar una decisión ahora, pero lo que sí sé es que no puedo vivir en esta constante lucha. Necesito tiempo para pensar, dijo, y su tono era firme, aunque desgastado. El silencio se hizo pesado entre nosotros. La realidad de que nuestra relación estaba en un punto crítico se cernía sobre nosotros. La idea de que nuestra familia pudiera desmoronarse era aterradora. Mientras luchábamos con la posibilidad de una separación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. ¿Y si el tiempo de Emma no significaba el fin, sino una oportunidad para que ambos reflexionáramos sobre lo que realmente queríamos? Antes de que pudiera formular una respuesta, el sonido de un grito agudo rompió la tensión. Era uno de nuestros hijos. Había tenido una pesadilla. Emma y yo intercambiamos miradas de comprensión y preocupación. Este era el momento de mostrarles que, a pesar de nuestras diferencias, siempre seríamos su apoyo. Podríamos salvar nuestro matrimonio y, al mismo tiempo, ser padres amorosos para nuestros hijos. Esa pregunta pesaba en mi mente mientras me dirigía a la habitación de los niños, sin saber que esa tormenta emocional estaba apenas comenzando. La noche continuó llena de gritos y abrazos, mientras intentábamos consolar a nuestros hijos. Fue un recordatorio de que, a pesar de nuestras luchas, siempre había algo que valía la pena luchar: nuestra familia. Después de calmar a los pequeños, Emma y yo nos encontramos en la sala de estar, rodeados por la evidencia de nuestra vida juntos. Fotos, recuerdos, risas atrapadas en el tiempo. El ambiente era tenso, pero había una chispa de esperanza. Emma, creo que debemos buscar ayuda. Un consejero, alguien que pueda ayudarnos a ver las cosas desde otra perspectiva, le propuse, sintiendo que era un paso necesario. Ella asintió lentamente, y en su rostro vi una mezcla de alivio y miedo. Quizás eso nos ayude a entender lo que realmente queremos, pero tengo miedo de lo que descubriremos, confesó. Y así, decidimos que no permitiríamos que la tristeza nos consumiera por completo. Debíamos intentar reparar lo que había comenzado a romperse. Los días se convirtieron en semanas y comenzamos a asistir a sesiones de terapia familiar. Al principio, fue difícil abrirnos y hablar sobre nuestras emociones, pero poco a poco empezamos a desnudarnos emocionalmente, compartiendo nuestras frustraciones, temores y deseos. La terapeuta nos ayudó a ver que nuestras luchas eran parte de un proceso y que ambos teníamos miedos profundos, pero también amábamos a nuestros hijos. Durante una de esas sesiones, Emma compartió un recuerdo de su infancia que nunca había mencionado antes. Habló sobre cómo su madre siempre había priorizado su carrera sobre la familia, dejándola con un sentimiento de abandono. Me di cuenta de que, en su búsqueda por ser exitosa, Emma había empezado a replicar ese patrón, temiendo convertirse en lo que tanto había odiado. A medida que compartíamos más, comenzamos a recordar lo que nos había unido en primer lugar, las pequeñas cosas, los momentos simples que construyeron nuestro amor. Durante una de esas noches, mientras cenábamos, Emma sonrió y dijo: «Me siento como si estuviera empezando a descubrirme de nuevo». Era un momento hermoso que sentí que valía la pena. Sin embargo, la sombra de Melissa aún acechaba. A pesar de que Emma estaba comenzando a sanar, la influencia de su amiga era evidente. «Sigo sintiendo la presión de tener que ser lo que otros esperan de mí», admitió Emma una noche. Esa confesión fue como una campana de alarma en mi mente. Decidí que era hora de tomar una decisión. Tenía que enfrentar a Melissa una vez más, no solo para proteger a Emma, sino para proteger nuestra familia. La confrontación se convirtió en un acto de amor, un acto de valentía. Al final, Emma debía decidir quién quería ser realmente, y yo estaba dispuesto a apoyarla, pero no podía permitir que la negatividad de Melissa interfiriera en nuestro camino hacia la reconciliación. El día de la confrontación llegó. Lleno de determinación, me dirigí a la casa de Melissa, decidido a poner un alto a su influencia.
Cuando llegué, el ambiente estaba lleno de risas, pero yo no estaba allí para socializar. Al entrar, la vi, rodeada de amigos, pero su mirada se centró en mí. La tensión era palpable. Latiste. Necesito hablar contigo, Melissa, le dije, sintiendo que las palabras salían de lo más profundo de mi ser. Melissa me miró con desdén. ¿Qué quieres? No tengo nada que ver contigo, respondió con desdén, pero tienes todo que ver con mi familia. Emma está empezando a encontrar su camino, y tú no puedes seguir interfiriendo en nuestras vidas. Es hora de que te alejes, le dije, con firmeza en mi voz. Era un momento crucial, un punto de inflexión. Los amigos de Melissa comenzaron a murmurar, pero yo no retrocedí. En su mirada vi una chispa de duda. No tengo que hacer lo que tú digas. Emma es una mujer adulta, respondió, pero su tono era menos seguro. Sí, lo es, pero también es madre, y no voy a dejar que la manipules. Ella necesita encontrar su propia voz sin la influencia negativa que tú traes, insistí, sintiendo que cada palabra tenía un peso profundo. Después de unos momentos de silencio, Melissa finalmente se retiró, y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Regresé a casa, sintiendo una ligereza en el corazón. Al llegar encontré a Emma esperándome. Sus ojos estaban llenos de esperanza y amor. ¿Lo hiciste?, preguntó, y vi en su mirada que este era un momento crucial para ambos. Sí. Le dije que se alejara, respondí, y en su rostro vi una mezcla de alivio y gratitud. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. Lo que importa es nuestra familia, nuestros hijos. Emma me abrazó con fuerza, y en ese instante sentí que habíamos dado un paso hacia la sanación. En ese abrazo, encontré la redención que tanto anhelábamos. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. Las semanas siguientes fueron un viaje de redescubrimiento. A medida que trabajábamos juntos, la conexión entre nosotros se fortaleció. Comenzamos a hacer cosas simples, como cocinar juntos, y nuestros hijos se unieron a nosotros, riendo y disfrutando de cada momento. Finalmente, en una hermosa mañana de primavera, mientras estábamos sentados en el patio trasero, Emma miró a nuestros hijos y luego a mí. Me siento feliz. He encontrado mi camino y quiero que lo recorramos juntos, dijo con una sonrisa que iluminó mi corazón. Y así, con cada paso que dábamos juntos, comenzamos a sanar las heridas del pasado. Habíamos enfrentado la tormenta y en el proceso, habíamos encontrado la fortaleza que siempre estuvo dentro de nosotros. Nuestra familia se convirtió en el faro de esperanza que siempre quisimos ser, y aprendimos que, a veces, el amor verdadero requiere luchar y no rendirse.